Una pregunta, Ethel. Una de las confusiones que hay con el alumno iniciado en la cábala es cuando se confunde lo masculino y lo femenino de energías cabalísticas y se tiende a pensar que tiene que ver con el género de la persona. ¿Nos puede explicar eso? Eso es sumamente interesante y yo creo que entender parte de esto es algo central de la Cábala. Cuando en Cábala hablamos de femenino y masculino, no estamos hablando de género. Aclaro, no es que no existe el género. Claro que existe. Yo soy mujer, Kenneth es hombre. Lo que estamos diciendo es que cuando en Cábala hablamos de femenino y masculino, nos estamos refiriendo a las energías que éstas proyectan. Es decir, cuando hablamos de masculino en Cábala, nos estamos refiriendo a aquellas energías que están dando, aquellas energías que dan. Cuando hablamos de femenino, nos estamos refiriendo a las energías que reciben. Es bien interesante porque la Cábala es esta ciencia o metafísica que nos lleva a poder entender los secretos más grandes del universo, pero lo hará de una manera muy increíble. No lo hará con conceptos abstractos, sino que lo hará de una manera siempre gráfica, que nosotros podamos entenderlos. De tal manera que cuando está hablando de la creación del universo, va a ocupar conceptos que nosotros como seres humanos tendemos. ¿Para qué? Para poder entenderlo de una mejor manera. Entonces, cuando hablamos de energías que dan o de vibraciones energéticas bajas o altas, nos vamos a referir a ellas luego como energías masculino o femenino. Entonces, ¿podría también esto ayudarnos a entender ese eterno debate entre los machistas y las mujeres que alzan la bandera del feminismo? Esta es la mejor manera para poderlo entender. ¿Por qué? Porque tanto machismo como feminismo son ambos lados, entendiéndolos como extremistas, que pareciesen irreconciliables. De hecho, hay muchas mujeres feministas que no quieren lo masculino y muchos hombres machistas que rechazan lo femenino. Ahora, lo curioso de esto es que no logran concebir o que no logran entender una verdad muy increíble de la Cábala, la cual es que cada parte, cada creación forma en uno el complemento del otro. ¿Cómo así? Es decir, si yo tengo A nunca va a ser opuesto a B en su completitud, sino que A tiene en su interior a B y B tiene en su interior a A. Entonces, si yo logro entender eso, yo voy a entender lo siguiente, que yo, siendo mujer, dentro de mí hay energías masculinas y en un hombre, siendo hombre, por muy hombre, va a tener energías femeninas dentro de él. Cuando nosotros logramos hacer que esas energías dentro de nosotros puedan copular, puedan entenderse, puedan equilibrarse, aunque sea de una manera simétrica, es donde nosotros podemos resolver estos conflictos, no solo en el exterior, sino también en el interior. Poder entender que la creación no puede funcionar si femenino y masculino no están copulando. Entonces, este es el pensamiento, por ejemplo, Pablo, cuando dice, vendrá el día del conocimiento pleno, Colosenses 3, en el cual ya no habrá hombre ni mujer. ¿A esto se refiere Pablo? Exacto. Pablo no se está refiriendo a que yo voy a dejar de ser mujer. De hecho, también no solo habla de la diferencia entre género, también habla de diferencias como el esclavo y el libre, habla de diferencias entre el judío y el gentil. O sea, no es que estas diferencias desaparecen, sino que estas diferencias, en lugar de ser irreconciliables, se dan cuenta que deben de copular, que deben estar unidas para poder funcionar de una mejor manera. Y es que miren qué interesante, porque hombre y mujer pueden estar a la par y lo vemos en nuestra realidad. Hombre y mujer pueden estar a la par. Pero hombre y mujer pueden estar espalda con espalda. Es decir, ni el hombre está interesado en dar, ni la mujer está interesada en recibir. Ah, pero ojo, también puede haber otro conflicto. El hombre de frente con la mujer de espalda.
¿Qué significa esto? El hombre quiere dar, pero la mujer no está interesada en que lo masculino le dé. Y ojo, estoy diciendo estas diferencias no solo a nivel realidad, esto puede estar pasando también dentro de nosotros. Puede ser también mujer de frente y hombre de espalda. Es decir, la mujer está interesada en recibir, pero el hombre no está interesado en dar. ¿Qué necesitamos? Hombre de frente con mujer de frente, lo masculino queriendo dar y lo femenino queriendo recibir. Cuando nosotros logremos entender esto, que no es que no tengamos diferencias, claro que hay diferencias. ¿Se imaginan los dos dando? ¿Quién va a recibir? No pudiese haber creación. ¿Se imaginan los dos tratando de recibir? ¿Quién va a dar? Tampoco pudiese haber creación. De hecho, eso es parte de lo que pasó en el primer Tsimtsum Aleph. ¿El qué pasó? Vino muchísima luz de parte del Ein Sof y no hubo una verdadera vasija que pudiese recibir toda esa luz. Por tanto, la creación no pudo darse. Fue entonces necesario una reconfiguración de energías para nosotros poder entender o poder ver o poder darnos cuenta de que había creación. Eso pasa también en nuestra realidad. Por eso es tan necesario que lo masculino y lo femenino se logren reconciliar. Captando eso, podríamos decir entonces, Ethel, que la cábala sería un excelente instrumento para el hombre y la mujer que quieran vivir con sabiduría y trascender tanta diferencia social, económica y de género. Es que en lo personal no me parece que haya otro instrumento mejor que el de la cábala, porque la cábala no solo nos logra identificar de dónde surge el conflicto, sino que nos da una solución y poder entender que en el Ein Sof estas energías, que ya no serían energías masculino y femenino, sino que serían vibraciones energéticas de alta y de baja frecuencia, fluyen de una manera muy natural y están conjuntamente trabajando en armonía. Y eso es lo que se debe de reflejar luego y proyectar en nosotros. La cábala no solo nos da la vista o el panorama general, sino que nos da las herramientas para que nosotros como seres humanos podamos encontrar esa armonía, podamos encontrar, yo lo llamo así, esa cadencia entre masculino y femenino, como un baile, como una melodía en el cual podamos danzar y podamos juntos, no solo copular, sino crear por fin. Se puede decir que estamos volviendo al jardín del Edén entonces. Bueno, en un sentido, quizás más allá, porque ya en el jardín del Edén ya había una pequeña fragmentación, porque en el Edén ya comenzamos con la Bet y la Bet siempre hay dualidad. Quizás estaríamos hablando de ir un poco antes, donde femenino y masculino estaban juntos copulando sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, Ethel. Creo que llegó el momento de que Adán y Eva copulen. Así es.